¿Qué tal? Buenos días. Soy el residente de ginecología de tercer año, Gustavo Sotelo Alvarado, y el día de hoy nos va a tocar lo que es la presentación de embarazo ectópico dirigido al público en general, ¿no? Vamos a hacer lo que es una revisión general y lo más entendible posible, ¿no? Empezamos con definir lo que es un embarazo ectópico, ¿no? Es cuando el óvulo, ¿no? Que ha sido fertilizado por el espermatozoide, se implanta fuera del útero. Por lo general, la fertilización ocurre a nivel de la trompa y este producto lo que hace es migrar hacia el útero, ¿no? Su ubicación más frecuente suele ser en las trompas de falopio. Sin embargo, hay diversas localizaciones, como es la cavidad abdominal, el ovario, una cicatriz de cesárea y el cuello uterino, ¿no? Las causas más frecuentes del embarazo ectópico suelen ser problemas en las trompas de falopio, ya sea inflamación o infecciones que causen una alteración en el transporte del óvulo fecundado hacia el lugar de implantación, ¿no? Pacientes con cirugías previas en el área pélvica, miomectomías, bloqueos tubáricos bilaterales, ¿no? Y otros factores de riesgo como son la endometriosis y el uso de dispositivos intrauterinos como la TDCOP. Es importante eh, detectar los síntomas de esta patología, ya que suelen ser inespecíficos, cursan con dolor abdominal en la parte pélvica y a menudo suele ser eh, intenso y solo de un lado, ya sea izquierdo o derecho, ¿no? Y suele cursar con sangrado vaginal anormal. La paciente puede presentar mareos, desmayo y como un dolor en el hombro que es un dolor irradiado. Esto ya es sobre todo cuando hay sangre en la cavidad del abdomen. En cuanto al diagnóstico, siempre al diagnosticar, sobre todo, todo empieza diagnosticando un embarazo, no necesariamente ectópico. Sin embargo, eh, tenemos disponible lo que son las pruebas de embarazo en orina, ¿no? Que incluso hay pruebas que son bien sensibles que detectan por lo menos desde la semana 3 a 4 del embarazo, ¿no? Y que nos ayudan a un diagnóstico temprano del embarazo y su posterior seguimiento, ¿no? Eh, y por último, también contamos con los análisis de sangre para medir los niveles de beta-HCG en sangre, ¿no? Y sobre todo, nos sirve la beta-HCG que nos arroja un número, ya que con esto podemos determinar, primero, si es que ya debería existir un- una evidencia del embarazo intraútero con una cierta cantidad de esta hormona, ¿no? Y hacerle seguimientos posteriores para ver cómo va aumentando el patrón, porque el patrón de esta hormona suele ser elevarse a lo largo del tiempo, ¿no? También disponemos de la ecografía transvaginal, que es digamos, nuestra arma más usada, ¿no? En el cual podemos visualizar el útero, ¿no? Y los ovarios, sobre todo. Y bueno, y con esto podemos diagnosticar si es que el embarazo está dentro del útero, que es lo normal, y fuera del útero, que es la patología de la que estamos hablando, ¿no? También es importante el examen físico de parte del profesional de salud, ¿no? Sobre todo el examen ginecológico, ¿no? Siempre, idealmente, tiene que ser realizado por un médico que esté entrenado y que no vaya a confundir esta enfermedad con otra similar, ¿no? El tratamiento de esta enfermedad suele ser de dos tipos: manejo médico con metotrexate sobre todo, que esto ayuda a detener el crecimiento del embarazo, ¿no? Y hace que se reabsorba y la paciente
no requiera de una cirugía. Sin embargo, en pacientes en los cuales ya hay una ruptura del embarazo ectópico o sangre en la cavidad, idealmente se sugiere una laparotomía, que es hacer un corte en el abdomen como una cesárea para poder visualizar el útero y sus anexos, ¿no? Y la laparoscopía, que es una cirugía mínimamente invasiva con pequeños cortecitos para poder visualizar y realizar la cirugía que amerite, ¿no? Posterior a eso se dan manejos del dolor sobre todo y indicaciones posoperatorias como es el método de planificación familiar, ¿no? Es importante que cada paciente que ha cursado con un embarazo ectópico se eh, use un método de planificación familiar para evitar que esto se repita, ya que es una emergencia que puede amenazar con la vida, ¿no? Si se detecta muy tardíamente, sobre todo, ¿no? Como prevención, evitar factores de riesgo, como son las infecciones de transmisión sexual, sobre todo a la cabeza están lo que son la clamidia y la gonorrea, sobre todo, ¿no? Eh, Pasar por seguimientos por ginecología para ver cómo se encuentra el útero y los anexos, ¿no? Y es importante el acudir al médico ante la sospecha de un embarazo. Sobre todo, lo primero es ante el embarazo determinar si está dentro o fuera. Y lo que más nos podría complicar es que esté fuera del útero para tomar las medidas correspondientes, ¿no? Bueno, el hecho de tener un embarazo ectópico y eh, ser sometida a una cirugía, por lo general, en la cirugía lo que se hace es extirpar la parte comprometida, que suele ser la trompa. Y la trompa es la comunicación entre el ovario y el útero. Y por eso es que se ve afectada la fertilidad de la mujer, porque ya no, si se saca una trompa, solo le quedaría el lado opuesto y si es una paciente que ya ha tenido 12 o que es su segundo ectópico y ya le sacaron la trompa anterior, por lo general ya sería imposible lograr un embarazo de manera normal, ¿no? Ya en estos casos ya se sugiere un apoyo con técnicas de reproducción asistida, que ya es otro tema a abordar, ¿no? Sobre todo también dar apoyo emocional a la paciente, ya que se ya que hay una afección sobre todo a su fertilidad. A veces son pacientes que buscan un embarazo, sin embargo, lo logran, pero de una manera eh, no adecuada. O sea, no es un embarazo que vaya a terminar muy bien, ¿no? Y el apoyo psicológico, ya sea con un psicólogo, un psiquiatra, dependiendo de la severidad de los síntomas que pueda presentar la paciente ante este evento adverso, ¿no? Eh, y hacer hincapié en lo que es la importancia de la atención médica continua, hacerse chequeos regulares, por lo menos unos cada 6 meses, para ver cómo se encuentra la, la, la mujer, ¿no? ¿No? Como conclusión, los puntos más importantes en estos casos es el, el diagnóstico temprano ante un síntoma de embarazo y asociado a una amenorrea. Lo mejor es sacarse una prueba de embarazo casera con orina, ¿no? Eh, Como lo mencioné, hay pruebas que son este, bien, bien estrictas y pueden detectar incluso valores bajos de beta y otras que necesitan un poquito más, pero nos ayuda bastante. Nos ayuda bastante saber que la paciente está embarazada para poder así em, confirmar que el embarazo sea viable o no viable, ¿no? El énfasis en la atención temprana, sobre todo en la detección, ya que si esto se deja pasar o no se le presta atención, puede llegar a complicaciones
sobre todo del índole pues sanguíneo, sobre todo, porque la paciente que, cuyo embarazo fuera de lugar se rompe, suele, suele avanzar con un sangrado, 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 y todo eso se acumula en la cavidad abdominal, causando dolor, irritación y eh, como es una hemorragia, posteriormente, si no se toma en cuenta, la muerte, ¿no? Que esa es esa es la complicación o el escenario que ningún médico quisiera presenciar, ¿no? Y que se puede prevenir con un, con acudir tempranamente al centro de salud o al centro más cercano, ¿no? Listo. Eso sería todo. Muchas gracias.